Si usted y yo de pronto no hemos captado a fondo la esencia del mensaje del reino de Dios y su justicia, esta sería una buena ocasión para ponerse al día. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a mirar una gran luz. Este es uno de esos capítulos que trae la esencia, no porque los otros no la traigan, pero la muestra de una manera fehaciente, real, se puede hasta palpar. Me parece mucho este capítulo parecido al de Isaías 14 o Ezequiel 28, en donde se nos muestra, velado tras una profecía a un rey terrenal, lo que ocurrió cuando hubo una rebelión arriba, en el tercer cielo, y entonces fue expulsado aquel que fue el primer rebelde. Entonces quiero que estés muy atento y muy atenta, diga conmigo, muy atento. Para recordarles nomás, tú y yo ya tenemos claro que existen tres clases de personas sobre la faz de la tierra, en todas las generaciones, sin importar su cultura o falta de ella, sin importar su educación o si son neófitos en cuanto a las ciencias de los seres humanos y en cuanto a las filosofías. Tampoco importa su estrato, no, ni su religión. El asunto es que la primera persona es aquella que solo ha nacido de su padre y de su madre, de papá y mamá. Como nació del linaje de Adán, entonces del Adán caído, esa persona nació ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Bajo pecado. Por lo tanto, sin importar cuál sea su contexto, al crecer cometerá ¿qué? Pecados, en plural, porque el que nace bajo pecado comete pecados. Esa es su naturaleza. Diga conmigo, naturaleza. Luego viene la segunda clase de personas, que es aquella que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, a la cual el Señor identifica como nacida de nuevo. Diga conmigo, nacida de nuevo. El Señor dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, debes nacer del Espíritu y del agua. Esa persona ha nacido de nuevo, es decir, ha creído en Cristo Jesús, y por creer en Cristo Jesús se está identificando con lo que ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? Una muerte. Diga conmigo, muerte. Fuerte, muerte. Esa muerte nos hace a nosotros pensar en algo. No fue un acto social. Cuando tú y yo, aquellos que nacimos en un ambiente religioso de nuevo, se nos convirtió casi que en un evento social. Celebrábamos contando nuestro testimonio y nuestras anécdotas de lo que hacíamos antes de conocer a Cristo, y eso está muy bien. Sin embargo, al quedarnos ahí, no prosperamos en renovar nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, que es el método que Dios nos ha entregado a todos y cada una de nosotros en esta época para esta congregación local, y que nos ha sido muy útil. Entonces, esa segunda persona que nace de nuevo, pero no renueva su mente, sigue pensando como el Adán caído bajo el cual nació. Es decir, su mente es carnal. Diga conmigo, carnal. Aunque ha nacido de nuevo, sigue haciendo las cosas que hacía antes de nacer de nuevo, porque al no renovar su mente con la lectura juiciosa de la palabra, pues sigue haciendo las mismas cosas. Y están todos aquellos que, además de haber nacido de nuevo, han limpiado su mente con la lectura juiciosa de la palabra, lo cual les capacita para comprender las nuevas conductas, diga conmigo, conductas, que se resumirían más bien como la vida en el Espíritu. Es decir, dice que la vida en el Espíritu me llevará a construir con oro, plata y piedras preciosas. Lo veremos en el capítulo 3. Pero cuando no construyo con oro, plata o piedras preciosas, porque he renovado mi mente y estoy viviendo la vida del Espíritu, seré una persona que construiré con madera, heno u hojarasca, que son cosas que no pasarán la prueba de fuego que Dios le hará a nuestro comportamiento después de haberle conocido. Seremos salvos, dice la Escritura, pero sufriremos pérdida. En esta ocasión, Pablo, recuerden que no está tratando a las personas de Corinto como personas de segunda clase.
les ha dicho hermanos. Diga conmigo, hermanos. Les ha recordado que son la iglesia del Señor. Les ha recordado que Dios en Cristo Jesús les ha lavado, les ha limpiado y a Él pertenecen. Les ha llamado, como Pedro después lo asevera, linaje escogido, les ha llamado nación santa, les ha llamado pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz. Y él comienza a decir algo en este capítulo que nos sirve para refrescar y traer a la memoria lo que en estos últimos meses, docenas de meses, hemos venido hablando acerca del reino de Dios y su justicia. Entonces Pablo les dice, así que, diga conmigo, así que, debe recordar lo del capítulo 1. También quiero decirte esto, cuando uno lee atentamente la palabra de Dios, usted puede observar cuáles son las conversaciones del Señor Jesús. Diga conmigo, del Señor Jesús. El Señor Jesús siendo Dios, el Señor Jesús siendo el origen de toda sabiduría, el Señor Jesús siendo el origen de toda riqueza, de todo pensamiento puro, bueno, agradable y perfecto, cuando lo encontramos acá en la tierra, Él cuando habla con las personas de carne y hueso, diga conmigo, de carne y hueso, porque estamos de acuerdo que Dios se hizo hombre, ¿o no? Entonces cuando Él viene a hablar con las personas, léalo atentamente en su próximo paso juicioso por el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios. El Señor Jesús nunca se sienta a hablar con Pedro acerca de los peces. El Señor Jesús nunca se sienta a hablar con Mateo acerca de hacer buenas inversiones con las finanzas que obtenía en el banco de los tributos públicos. El Señor Jesús nunca se sienta con Simón el Celote a enseñarle estrategias de cómo combatir el régimen, porque él representaba un ala que se había alzado contra el Imperio Romano. El Señor Jesús inclusive nunca se sienta con Judas para enseñarle técnicas de traición, no. El Señor Jesús nunca se sienta con Tomás para enseñarle cómo dudar bastante, porque él fue el de quiero meter mi dedo en tu costado y en tus heridas. El Señor Jesús nunca se sentó con ninguno de sus discípulos a hablar cosas de este mundo. Diga conmigo, de este mundo. Fuerte, de este mundo. Si Dios, siendo Dios, desciende del cielo, ¿de qué se detuvo a hablar? Aún después de su resurrección, dice Hechos capítulo 1, que estuvo 40 días después de resucitado con sus discípulos y les daba mandamientos acerca del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. La temática del reino de Dios es profunda, es alta y es ancha. El apóstol también en otra de sus cartas ruega para que nos sea dada luz, para que sea fortalecido nuestro hombre interior, para que en él habite Cristo. Y entonces, con base en eso, el Espíritu Santo nos pueda iluminar para entender cuál es el ancho, lo alto y lo profundo de las riquezas que en Cristo Jesús por el Padre nos han sido dadas. Es decir, cuando Dios, que es Dios, se hace hombre, no vino a criticar inclusive los gobiernos ni el propio régimen romano que puede hacer parecer una pera en dulce cualquier régimen que conozcamos ahora, cualquier régimen que conozcamos ahora, comparado con lo sucio, putrefacto y horrible que era el Imperio Romano y sus representantes. Poco tiempo le sacó a eso, tal vez ninguno. Él siempre estuvo hablando del reino de Dios y de su justicia. Diga conmigo, el reino de Dios. Hablaba de cosas eternas, no le prestó atención a lo temporal. El Señor Jesús supo a qué venía, a señalarnos un camino a todos aquellos que por la misericordia de Dios fuéramos compelidos por el Espíritu Santo para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y llevarnos a nacer de nuevo por esa convicción dada por el Espíritu. Pero también quería que renováramos nuestra mente. Generación tras generación eso ha venido ocurriendo. Pablo asumió la revelación que Dios le dio en su siglo. Hombres y mujeres durante todos estos siglos, e inclusive en hemos asumido, hombres y mujeres, la revelación que Dios nos ha dado. Diga conmigo, que nos ha dado. Sin embargo, uno de los ataques más certeros que Satanás ha tenido
es llenar tu mente y mi mente de preocupación por las añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Es decir, qué de comer, qué de vestir y qué de beber. Mientras me mantenga ocupado y preocupado en eso, mi temática será esa con cualquier otra persona, sea quien sea. Sin embargo, cuando nos atrevemos a creer que Jesús no estaba charlando, cuando dijo que no nos preocupáramos por eso, porque nuestro Padre que está en los cielos sabe que necesitamos de esas cosas y que nos serán añadidas, que los seres humanos que no han nacido de nuevo se mantienen pensando en eso, entonces no se ocupan de Dios, pero que nosotros que hemos nacido de nuevo debemos ocuparnos primeramente del reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Y esas cosas nos serán ¿qué? Añadidas. Eso hay que creerlo. Diga conmigo, hay que creerlo. Si no lo creo, jamás podré entrar a pensar en eso. Entonces, la vida de un ser humano nacido de nuevo que ha renovado su mente se convierte en algo que gira en torno a las revelaciones. Diga conmigo, revelaciones. La palabra revelación está oculta al que no ha nacido de nuevo. La palabra revelación está disponible para el que ha nacido de nuevo, pero él debe ejercitarse para poder adquirir la disciplina. No me va a entrar la revelación por ósmosis, sino que dice, así que hermanos, miren, Pablo, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, haber tenido ese encuentro con aquella luz que lo derribó y esa voz que le habló, por primera vez en su santa vida dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Diga conmigo, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente él fue sujetado al reino de Dios y su justicia, y se dio cuenta que su trasegar humano en la religión, que su conocimiento como fariseo de la Torá, que al haber sido educado a los pies de Gamaliel, un hombre erudito en las Sagradas Escrituras, pero desde el punto de vista intelectual, así lo aprendió Pablo. Ese hombre, por primera vez en su vida, reposa de todo ese activismo y toda esa actividad a la que nos impulsa el sistema religioso mundano. Y digo mundano porque el origen de él es caído. El sistema del mundo tiene sus tentáculos metidos en la economía, en las finanzas, en el intelecto, en la religión, en las artes, en absolutamente todo, para desviar tu mente de la revelación y que de pronto no vayas a nacer de nuevo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el Espíritu Santo decide que tú nazcas de nuevo, entonces tu mente se activa, pero esa mente hay que ejercitarla. Diga conmigo, ejercitarla. Si seguimos preocupados por las añadiduras, jamás vamos a sacar tiempo. El atender a tus hijos no te va a dejar tener tiempo. El atender a tus negocios, a tu empresa, el atender a tu trabajo no te va a dejar tiempo. E inclusive el leer la Biblia sin haber nacido de nuevo no te va a dejar tiempo y no te va a llevar a ningún lugar. Tal vez te capacite para asesinar creyentes como lo hacía Pablo, porque estaba dándose coces contra el mismo aguijón. Estaba persiguiendo a aquel que debía servir o que creía servir. Wow, ¿están aquí, amigos? ¿Están aquí? Entonces no importa si eres una persona culta o si eres una persona ignorante en cuanto a las disciplinas de los hombres. No importa. Seas ignorante o seas culto, tienes el asunto mal porque tu mente es la de Adán, la del Adán caído, y jamás podrás tener la perspectiva de lo eterno. Versículos sencillos, dice la Escritura, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, ahí está, ejemplos como este. Pablo, el Señor Jesús les dice a las personas, les dice, mire, el vino nuevo en odres nuevos se tiene que echar. Porque si usted echa vino nuevo en odres viejos, se derrama porque se rompe el odre y se pierde el vino y se pierde el odre. Cuando está hablando de los odres viejos, son las personas que no han nacido de nuevo. Cuando está hablando de los odres nuevos, son las personas que han nacido de nuevo. Y entonces a las personas nacidas de nuevo les es lícito tomar el vino del nuevo pacto en Cristo Jesús, el del Evangelio del Reino. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Sin embargo, nosotros tenemos que cuadrar nuestras prioridades. Diga conmigo, cuadrar prioridades. Porque tarde o temprano la muerte te va a llegar, la muerte me va a llegar. O el Señor va a venir en cualquier instante. Y entonces todo a lo que le hemos dedicado nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra energía,
nuestro sudor estará en stand-by, ya no habrá más. Les decía jocosamente que, por ejemplo, un ingeniero va a llegar a la Nueva Jerusalén y allá nadie le va a preguntar si los muros quedaron bien estucados. O vea, venga señor, ¿me puede decir si las columnas están bien hechas? No, jamás. No van a llamar a aquel que sabe de sistemas si el Wi-Fi de la Nueva Jerusalén funciona o no funciona. No va a haber eso. No van a preguntarle si el metro que está ahí en la Nueva Jerusalén está bien diseñado o no. A nadie le van a preguntar, usted, mi amigo y mi amiga que se dedica a la culinaria, si la cena que se va a servir en las bodas del Cordero está bien de sazón o no está bien. Me estoy haciendo entender, amigos. Todo lo que hagamos acá es temporal. No habrá cursos o seminarios para parejas. No habrá cursos de cómo criar o no criar a los hijos. No habrá cursos de cómo... de nada habrá cursos, porque realmente lo eterno es lo que nos atañe. Diga conmigo, lo eterno. Así que, hermanos, cuando Pablo dice, así que, hermanos, por lo que ha dicho en el capítulo 1, a esto era lo que dedicaba Pablo su vida, a lo mismo que hacía el Señor Jesús y dedicó aquí su vida. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, diga conmigo el testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo conscientemente se privó de ir a predicar el evangelio del reino basado en sus propios conocimientos. Cuando dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, está diciendo, cuando les hablé del evangelio del reino, no lo hice porque estudié, no lo hice porque a otro ser humano me enseñó, yo fui a ustedes con revelación. Y cuando habla de la sabiduría humana, no la está menospreciando, sino que la está colocando en el lugar que debe estar. Es decir, la sabiduría humana jamás podrá revelarme a mí la suficiencia que hay en Cristo, porque lo que Pablo recibió por revelación, la riqueza que había en Cristo Jesús depositada por el Padre en él, al manifestarse a la humanidad, es una sabiduría que viene del cielo. Diga conmigo, viene del cielo. Ningún ser humano en su mente podría imaginarse eso, es más, no lo entiende. Entonces Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, cuando no tengo la revelación, entonces, y leo, ¿cómo así que yo me debo proponer no saber otra cosa cuando hablo con la gente, sino a Jesucristo y a este crucificado? No me da. Pero nosotros ya sabemos que cuando está hablando de Jesucristo, está hablando de que en Jesucristo Dios colocó, el Padre colocó la justicia, la justificación, la redención, la eternidad, la reconciliación, la paternidad, el Espíritu Santo para llenarnos, el conocimiento para tener sabiduría que viene de Él, profundas riquezas. ¿Cómo lo cantábamos? Cántelo. Cuán insondables, ¿qué? Sus juicios y sus caminos son. Entonces el ser humano que no ha nacido de nuevo canta eso y dice, ¿pero qué es eso? ¿Con qué se come? No lo entiendo. Pero los que hemos nacido de nuevo ya sabemos que cuando Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, no es que se hizo poquito su conocimiento. Por el contrario, está hablando de la grandeza que Dios ha decidido depositar en la persona de Cristo Jesús. Y es más, a este crucificado. ¿Qué significa? Y a Jesús crucificado. En la revelación que Dios le da a la humanidad es que Cristo fue a la cruz y fue ¿qué? Dígalo, ¿fue qué? Pues sí, crucificado. ¿Pero fue qué? Muerto. Y después de muerto, ¿lo qué? Lo sepultaron. Y después de ser sepultado, ¿qué hizo? Resucitó. Entonces, ojo con esto. Cuando Pablo fue a los de Corinto a llevarles el evangelio, él no fue a hablarles del profundo conocimiento que tenía de la ley de Moisés. Él no fue a hablarles o a impresionarlos como políglota porque hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo y en lenguas, porque más adelante dice que habla en lenguas más que cualquiera de nosotros. No, él no fue a impresionar con eso. Él decidió entregarles lo grande.
a Cristo Jesús y a este crucificado. Pero también nos está advirtiendo la palabra de Dios por la revelación del Espíritu Santo, que la congregación de Corinto, aunque habían todos nacido de nuevo, la gran mayoría no habían renovado su mente, y por eso había una cantidad de conductas que en ellos uno los veía y decía, esta gente no, como que no es creyente, porque miren lo que hacen. Y ellos no habían podido avanzar en la conducta del reino porque no habían renovado su qué. Pero no por eso dejaban de ser hermanos, no por eso dejaban de ser creyentes, no por eso dejaban de ser la iglesia del Señor. Entonces Pablo los está llamando a un progreso. Era que habían entrado a Cristo, habían hecho su oración de fe, habían aceptado el sacrificio en la cruz, pero se habían quedado ahí, se habían quedado niños. Mira al de lado, dígale, niños. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, ¿están aquí, amigos? Sígame, por favor. Y estuve entre vosotros, diga conmigo, entre. Es decir, Pablo se metió en la ciudad de Corinto y entre las personas que se había ganado para Cristo en Corinto, pero la actitud de él al estar entre ellos era con debilidad y mucho temor. ¿Y qué? Y temblor. Ojo acá, Pablo no era un hombre cobarde. Cuando uno lee 2 de Corintios 11 del 23 al 33, se da cuenta que Pablo era un ninja para hacerle frente a los peligros. No era cobardía lo que él tenía en cuanto a si lo podían asesinar o no, porque lo perseguían para eso, o si lo podían encarcelar o no, porque lo perseguían para eso. Cuando Pablo está señalando debilidad y mucho temor y temblor, era, wow, Dios, que no vaya yo a presentar el evangelio de una manera incorrecta, que estas personas cuando crean en ti no vayan a estar siendo edificadas por mí en algo distinto a la persona de Jesucristo y el comunicado que tú les has enviado a través de la cruz. Quiero predicar a Jesús y a este crucificado en toda la extensión de la palabra. No quiero hacerle añadidos a esto, no quiero darle matices que no corresponden a lo que tú quisiste comunicar en Cristo Jesús, en la cruz y a través de su resurrección. ¿Estamos aquí, amigos? ¿Qué mentalidad tenemos nosotros cuando le vamos a hablar a otros de Cristo? Te voy a decir algo. Cuando tú y yo no tenemos tiempo para dedicarnos a renovar la mente con la lectura juiciosa de la palabra para conocer las profundas riquezas de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, sus insondables manifestaciones, entonces vamos a Corinto y como no hemos renovado nuestra mente, seguimos hablando de los temas que manejábamos allá. Entonces, si yo soy repuestero, pues le trataré de impresionarles con repuestos y hablaré de eso, pero mi mente no desarrollada no me da para explicarle a la gente que en la cruz del Calvario hubo un asesinato, una muerte con la cual me identifico, hubo una sepultura y al tercer día el Señor resucita y entonces por eso me ha dado una nueva vida y soy una nueva creación. No le podré explicar a la gente que ya no tiene que comportarse como Adán, porque el Adán en el que había nacido ha muerto, diga conmigo, ha muerto y ha sido nueva criatura, diga conmigo, nueva criatura. Mire cómo recitamos versículos. El que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cuando no tengo la mente renovada, entonces digo el versículo, pero no entiendo que las cosas viejas pasaron, es la vida en Adán, y aquí todas son hechas nuevas, es la vida en el Espíritu. Pero ¿cómo voy a hablarle a alguien de la vida del Espíritu si por lo menos no sé que la manifestación del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Que contra esas cosas no hay ley, pero que si sigo participando de las aventuras de la carne que me llevaban a la muerte, no tendré derecho a participar en el reino de Dios y su justicia. Y además yo mismo estoy metido ahí. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. No, Pablo me está hablando de la seriedad del asunto. No solamente me estoy jugando mi eternidad, sino la eternidad del que me escucha. Entonces dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Se refiere a ese temor y temblor de entregar el evangelio puro, santo, neto, sin escoria. ¿Para qué? Para que la gente no se acerque a una religión, sino a un Dios vivo que me enseña qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación, diga conmigo, palabra y predicación, es decir, en lo que se basaba su solidez, en lo que creía, ni en lo que decía,
la secuencia es: creo, hablo. Pero si creo y no he renovado, ¿de qué hablo? Cuando Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, es decir, no había engaño en ellas, no estaba llevando a la gente con malicia, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana ¿qué? Sabiduría. La sabiduría humana está caída, diga conmigo, caída. John, pero es que yo conozco gente muy buena y no ha nacido de nuevo. Sí, pero está caída. El problema no es lo que hace, sino el origen que tiene. Yo puedo hacer cosas muy buenas, pero el origen es el que me tiene viciado. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora recuerde que le estaba hablando a griegos. Estos griegos se creían la meca de la sabiduría. Estos griegos se creían el origen y la explicación del ser y del hacer. Hubo gente, grandes pensadores. Los atenienses no se ocupaban en otra cosa sino en eso. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Dígalo, sino con ¿qué? Con demostración de el Espíritu y de ¿qué? Y de poder. No solo se refiere a milagros, diga conmigo milagros. Dios hacía milagros a través del apóstol que eran impresionantes. La escritura dice que, por ejemplo, se llevaban los pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo y se los colocaban a los enfermos y se sanaban, y se los colocaban a los endemoniados y quedaban libres. Pablo no se está refiriendo solamente a eso, sino que cuando habla de demostración del Espíritu y de poder, se está refiriendo es a la capacidad de cambiar el destino de un ser humano que realmente escucha el Evangelio de la cruz y a Cristo en ella. Porque el poder por el Espíritu, escuche bien, es el que me garantiza la redención en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ningún otro discurso ofrece salvación, ningún otro discurso ofrece resurrección, ningún otro discurso ofrece vida eterna. Entonces, cuando Pablo habla de demostración del Espíritu y de poder, es que la revelación le había llegado directamente por el Espíritu de Dios, que es Dios, y ese poder es el que es capaz de transformar una vida que iba directo al infierno para que vaya directo a la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Poder, diga conmigo, poder. Claro, dice la Biblia también, para que vuestra fe, miren el objetivo, diga conmigo objetivo. Cuando yo hablo con una persona acerca de esta fe gloriosa que me ha sido entregada y la cual profeso, esa persona, si realmente yo estoy haciendo el trabajo correcto, por la relación correcta con Dios, porque he dedicado con seriedad mi mente a ser renovada por el Espíritu de Dios para entender sus riquezas y su sabiduría y poderla entregar, esa persona será tocada. Diga conmigo, tocada. Ahora, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de ¿quiénes? De los hombres, no es de filosofías. Vuelvo y te digo, la gran bendición que tenemos nosotros de volver a la lectura del Nuevo Testamento, por lo menos, si leemos 9 capítulos diarios, leeremos el Nuevo Testamento una vez al mes. Si leemos 5, lo leeremos en 2 meses. Si lee 2, pues lo leerá en 3. Pero lo que le estoy diciendo es, léalo. ¿Por qué? Porque tiene ojos para leer y Biblias para leerlas. Lo que necesita es tiempo, pero el tiempo se lo estamos dedicando a lo que es temporal, porque todavía vivimos ocupados en qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir. Y pues caramba, eso mismo hacen los paganos, es decir, pagano porque no cree en Dios como realmente es revelado por el poder de Dios. ¿Están aquí, amigos? Pablo dice, cuando yo me tomo el tiempo con una persona, no es para hacerle infusiones de agua bendita o para hablar sobre sus añadiduras para que si tiene un problema financiero se le arregle o para que si está enfermo se sane. La ocupación de Pablo era la eternidad de esa persona. No importaba si seguía quebrado o si se moría de esa enfermedad, era para dónde se iba el resto de la existencia. Mira el de al lado, dígale, ay, ay, ay. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? Dígalo, ¿en el qué? Poder de Dios. El poder de Dios, que es el que transforma vidas. Ay, el poder de Dios para transformarme en matrimonio. No, para transformarte para la eternidad. Lo del asunto de la relación temporal es una ñapa. Lo que Dios quiere es cambiar tu destino para siempre con Él. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Claro.
Y dice la Biblia, sin embargo, diga conmigo, sin embargo, que hay un cambio brusco, y es el siguiente. Pablo le va a decir a estos hermanos de Corinto que él no había podido hablar con ellos de eso porque no habían renovado su mente, pero que había gente con la cual sí podía hablar el asunto, como dice en Hebreos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 al final y en el comienzo del 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Dígalo, los que han alcanzado ¿qué? Madurez, diga conmigo, madurez. Personas que no solamente nacieron del papá y de la mamá, sino que nacieron del Espíritu, pero han alcanzado madurez porque lavan su vida con la palabra de Dios. Entonces, con estas personas, Pablo sí se podía sentar a hablar de cosas maduras. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y les aclara, y sabiduría no de este siglo, no de las cosas temporales que vienen del Adán caído, no, ni de los príncipes de este siglo, refiriéndose a los gobernantes muy exóticos algunos, pero profundos otros. Si ustedes observan en Hechos capítulo 12, un tetrarca llamado Herodes, que estaba bravo con los de Tiro y los de Sidón, algunas comarcas que estaban bajo su égida. Entonces, una vez salió con toda la pompa y les dio un discurso, hermanos, que los dejó tan obnubilados que esta gente empezó a decir, voz de Dios y no de hombre. Así eran de electrizantes sus mensajes. Pero Pablo le dice, yo no estoy hablando de la sabiduría de este siglo, de este mundo, y cuando está hablando de este siglo, no está hablando del siglo primero, no, está hablando de toda la época que hay entre el Adán caído hasta el momento de cuadrar todas las cosas en Apocalipsis. Está hablando que no está hablando de esa sabiduría temporal, sino que precisamente Él bajó del cielo, Jesús. Cuando nosotros hablamos y cantamos a Jesús, la persona a la cual exaltamos es a Jesús, la persona ante la que nos postramos es Jesús, pero es porque es tan tremenda la luz que hay en Él que nos derriba de su grandeza. Además es insondable. Pablo va a hablar sabiduría que viene del cielo, pero no está teniendo no pretende decir he agotado todo el conocimiento de Dios, porque lo que nosotros de Dios entendemos es lo que por su Espíritu en amor nos ha revelado. Pero no podemos decir conozco las profundidades de Dios, pero por lo menos lo que ha dejado que le conozcamos es lo que Dios quiere que conozcamos. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Me hago entender? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ¿qué? Dígalo, que perecen. Dice que cuando Alejandro Magno hablaba, la gente quedaba atónita. ¿Pero dónde está? Dictadores como Hitler, por ejemplo, era capaz de casi que hechizar multitudes para que asesinaran a otras. Pero ¿dónde está? Todos y cada uno de los gobernantes de este siglo, y Pablo se estaba refiriendo a los emperadores y a los gobernantes de aquella época, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, diga conmigo, que perecen. Por grande que llegue a encumbrarse, o por alto que llegue a encumbrarse el hombre en su conocimiento humano, por tremendas que sean sus empresas y sus logros y sus gestas, se perecen, pasa el tiempo y son olvidados. Dice entonces Pablo lo siguiente, mas hablamos sabiduría de Dios. Diga conmigo, sabiduría de Dios. Hermanos, ¿están aquí? Mire esto, présteme por favor el poco tiempo que tenemos. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga conmigo, misterio. Cuando está hablando de misterio, es porque es misterio para el que no ha nacido de nuevo, y es misterio para el que naciendo de nuevo no ha renovado su mente. Es hablarle como de los huevos del gallo, no entiende nada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Entre quienes hablan sabiduría de Dios en misterio? Entre los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, alcanzado madurez. Entonces no es que esté oculto, porque es un secreto a voces, es a gritos. Es un secreto a voces y a gritos, pero solo pueden hablarlos aquellos que le saquen tiempo al asunto eterno y no se queden varados en lo temporal. Mira al de lado, dígale, ay. Dice la Biblia entonces, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
La sabiduría oculta, diga conmigo, oculta. Oculta porque Dios la escondió en Cristo. Recuerden que los judíos pedían señales, los israelitas pedían señales. Y entonces, ante la señal que le pidieron, Jesús les dijo: yo sí les voy a dar una señal, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra y después resucitará. Esa es la única señal que les doy. Les estaba hablando de la cruz, les estaba hablando de su muerte en la cruz, de su sepultura después de la cruz y de su resurrección después de la cruz. Pero ellos querían una señal de que se apareciera algo en el firmamento, que ángeles vinieran a través de una puerta y llegaran al lado de Jesús, y que él fuera entonces al palacio y derrocar al gobernador, etcétera. No. Jesús les dijo: esas señales no. Yo bajé a lo que bajé. Más, no bajé a ser payaso de ustedes, bajé a darles la dirección eterna de su vida y de su existencia. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, diga conmigo, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El asunto es este: el Señor Jesús no vino a improvisar, diga conmigo, improvisar. Hubo un comité, una junta, una reunión, una asamblea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús no es como aquel que salió de viaje y se le pinchó una llanta y pues ahí vemos cómo la arreglamos. No. Él ya sabía que la llanta se iba a pinchar y cómo la iba a arreglar. Por eso dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos, antes de que empezara a actuar el ser humano en su espacio-tiempo. Esto ya estaba arreglado desde la eternidad. En Apocalipsis entendemos que el Cordero de Dios fuera sacrificado antes de la fundación del mundo. Es decir, Él vino a desarrollar un plan, no a improvisar. Diga conmigo, Dios no improvisa. El hecho de que tú y yo estemos en este siglo, estemos en esta ciudad y en este país, y estemos en esa familia, y estemos en esta congregación local, y estemos en la actividad que estemos, a Dios no lo tomó eso por sorpresa. Lo que quiere es revelar a Cristo en todos y cada una de nosotros y de nosotras. Pero mientras ande con mi mente sin renovar, lo mismo es fa que fu. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, los bendecidos con esto son ustedes. A mí no me están haciendo ningún favor. Ese es el mensaje de Dios. Los favorecidos con mi visita sois vosotros. A mí ni me va ni me viene. Yo no sufro de depresiones y de falta de compañía. Yo pude haber seguido así, pero nos plugó a hacer un plan para que estuvieran conmigo en la eternidad. Eso es lo que dice el Padre, eso es lo que grita el Hijo, y eso es lo que dice el Espíritu Santo a nuestros corazones. Mira de lado, dígale: ay. Entonces nosotros tenemos que una persona que no ha nacido de nuevo, o aquel que ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente, ve el matrimonio allá y dice: ay sí, para realizarme como mujer, como hombre, para tener hijitos y procrear y jugar muñequitos y ollitas, y ver cómo mis niñitos van al kinder y el colegio y a la universidad, y cómo después ellos también, y me dan nietecitos para realizarme. Mira, dígale, dígale: no, es que yo nací empleado, pero voy a ser empresario, voy a montar empresa y me voy a realizar, etcétera. ¿Sí o no? No, es que yo, la profesión, porque es que a mí me enseñaron que el que no estudia no progresa, y entonces me hago un erudito o un valiente y me voy a realizar. No. Eso es el que piensa, el que no ha nacido de nuevo, o el que naciendo de nuevo no ha renovado su mente. Todavía va a reclamar derechos humanos en el matrimonio, en la empresa, o en su profesión, o en sus anhelos de deporte. No. Cuando yo creo en Cristo Jesús y nazco de nuevo y renuevo mi mente, entiendo que en Cristo Jesús estoy realizado o realizada. Entonces ya miro el matrimonio desde acá y vengo aquí ya realizado a ese matrimonio, no para que usted me realice mi amor o mi vida. Porque resulta que un ser humano no realiza al otro. Mira el de lado, dígale: ay. Y que si no tengo hijitos, no se trata de eso. Y que si no tengo plata, no se trata de eso. Y que si no me desarrollo intelectualmente, no se trata, dígale de lado, no se trata de eso. El ser humano solo encuentra realización en Cristo. Y una vez está en Cristo, puede Pablo decirle a una persona que está casada con un no creyente, le dice: quédese ahí por si quizá
hace salvo a ese hombre o esa mujer, te hace un representante del reino. Pero si yo todavía con mis derechos y el cursillo prematrimonial y que cómo tratarla mejor, cómo ser un caballero, cómo abrirle la puerta, cómo decirle mi amor, así no es, mirad de lado, así no es. Ahora, eso no me autoriza a ser una tarbana en el trato con las damas, no, sino que yo ya realizado en Cristo Jesús, me aguanta o no me aguanto por la eternidad del otro, no la mía, porque yo ya estoy realizado, realizada. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Piense aquí en Pilato, piense aquí en Herodes, piense aquí en Anás, en Caifás, piense en aquellos que tomaron la decisión de asesinar a Jesús. Eran gente que no había nacido de nuevo. Usted mira, pero Caifás era el sumo sacerdote y Anás era el suegro, también sumo sacerdote. Sí, pero es que uno puede ocupar un cargo en una religión sin haber nacido de nuevo. Y eso es lo que ocurría, porque dice, la que ninguno de los príncipes, sabiduría puesta en Cristo Jesús, sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor ¿de qué? De la gloria. Diga conmigo, no lo habrían matado. Tan lindo mi Dios, ya lo había anunciado. En el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los príncipes de la tierra y consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pedro, en su sermón, en Hechos, capítulo 2 o 3, no recuerdo, dice, como dijo el profeta, refiriéndose al salmista David, le dice, se ha cumplido en esta ciudad que Pilato, Herodes, los gentiles y tu pueblo han dado muerte a tu ungido, al autor de la vida. Entonces, si esta gente hubiese nacido de nuevo, si esta gente hubiese renovado su mente, pero ellos vivían en la sabiduría caída de Adán, ni culparlos, porque Dios había predeterminado que eso ocurriera. Entonces, cuando los asesinos estaban cumpliendo un plan de Dios, pero sin conocerlo. Qué triste uno cumplir los planes de Dios sin conocerlos. Entonces dice, la que ninguno de estos príncipes conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mírelo así. ¿Están aquí? ¿Aló? Le pregunto, ¿en quién escondió Dios todas sus riquezas? Dígalo, ¿en quién escondió Dios todas sus riquezas? Y las empacó en Cristo Jesús. Ahora, Cristo es la manifestación del Padre en su plenitud. Y lo empaca, según Isaías 52 y 53, en un empaque no muy agradable a los ojos del no nacido, de nuevo. De manera que lo veían feo y lo veían como sin ningún valor. A tal punto que cuando Pilato está frente a la manifestación de Dios, que es Cristo Jesús, no lo suelta, lo menosprecia, lo cambia por un asesino. Cuando Caifás y Anás están en la presencia de Jesús, lo ven como un blasfemo y lo acusan de blasfemo y le dicen que está blasfemando contra Dios. ¿Y quién estaba ahí? Dios, pero no sabían que era Él y lo menospreciaron. Igual ocurre con el ser humano que no ha nacido de nuevo. Si le presentamos a un Cristo pelele porque no hemos renovado nuestra mente, esta persona tendrá la misma actitud que estos gobernantes, porque le estaremos presentando algo que no es. Pero cuando le presentamos la sabiduría de Dios en Cristo Jesús por la renovación de nuestra mente, esta gente tendrá que tomar una decisión, como Agripa, cuando Pablo le presenta a Jesús y Agripa dice, por poco me persuades de ser cristiano. Lo que Agripa quiso decir es, lo vi pero no me da la gana de seguir por ahí. Y Pablo le dice, allá usted. ¿Me estoy haciendo entender? Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice, antes bien, como está escrito, diga conmigo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo ¿qué? Los que lo aman. Diga conmigo, aman. ¿Qué es amar? Juan capítulo 15 dice, el que me ama guarda mis mandamientos. No es decir, ay Jesucito, como que tan lindo el zarco. No. Como lo amo. No.
Y cuando está hablando de los mandamientos, no está hablando de los de Moisés, porque no lo cumple nadie, sino los del reino, porque una vez nacido de nuevo, cumpliendo los mandamientos del reino, cumplo los de Moisés, porque los pequeños de Moisés no incluyen los grandes del reino, pero los grandes del reino sí incluyen los pequeños de Moisés. ¿Están aquí, amigos? Entonces yo ya no estoy cumpliendo el mandamiento de Moisés para llegar a Dios, porque por gracia llegué a Dios. Ahora desde esa posición de gracia afronto el cumplimiento de la ley. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Dígame conmigo, no vio. Lo que está diciendo el apóstol es sencillo. Esto no nació de estos ojos que se han de comer los gusanos, ni oído yo. Diga conmigo, ni oído yo. Es decir, esto no lo aprendió un ser humano para irse a enseñar a otro ser humano, sino que el mismo Dios lo predestinó en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ni han subido en corazón de hombre. Él no usaba mucho la palabra mente, pero estaba hablando de lo más interno del hombre. Esto no salió. Nuestra salvación viene de afuera, de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Romanos 8:28 dice, a los que aman, ¿a quién? A Dios. Todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito, que es Cristo Jesús, son ¿qué? Llamados, a los llamados en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, pero Dios, diga conmigo, Dios. Pablo no quiere dejar esto allá. Esto no es para intelectuales espirituales, ni es para gente como que anda sobre las nubes, no, o lejos del piso, no. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Juan, el discípulo que él dice que Jesús lo amaba, dice, la unción del Santo, refiriéndose al Espíritu Santo, que está en nosotros, nos enseña todas las cosas. Diga conmigo, el Espíritu me enseña. Es decir, Dios viviendo en mí me enseña estas profundidades de Dios. Esto no es de ir a un instituto para que me enseñen o a un seminario para que me llenen de intelecto. Es la comunión diaria con el Dios que ha venido a habitar en mí por mi nuevo nacimiento. He sido sellado con Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Dígalo, ¿por quién? Y mire cómo le explica. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que escudriñar es como cuando usted coge una fruta, un huesito y le escarba. El Espíritu Santo, que es Dios, diga conmigo, que es Dios, conoce al Dios Padre, diga conmigo, al Dios Padre. Hay tal intimidad entre ellos que el Espíritu conoce todo del Padre. Ahora, el Señor Jesús le dijo a la mujer, viene la época en que ni en este monte ni en el de Jerusalén adorarán al Padre. Viene la época en que los que adoren al Padre lo adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y solo por el Espíritu, por haber nacido de nuevo y ser habitados por el Espíritu, podemos conocer al Padre. Pero Dios nos la reveló, diga conmigo, reveló. La palabra revelar es sacar a la luz algo que aunque era evidente estaba oculto. Permítame el ejemplo. Agar, la mujer de sierva de Abraham y de Sara, iba después de ser expulsada con Ismael, y en el desierto estaban fatigados y muriendo de sed. Estaba a punto de morir y un ángel se le aparece y la hace devolver a un lugar donde había agua. Ella ya había pasado por ahí, pero no la había visto, no se le había revelado. El ser humano no nacido de nuevo había pasado vez tras vez delante de Cristo, pero no había visto el agua. Ahora el Espíritu Santo viene y nos trae y nos dice, beba pues, que es de esta roca que se bebe el agua del Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Miren, estamos ante una sabiduría que va más allá de todo conocimiento matemático, de todo conocimiento astronómico, de todo conocimiento filosófico, porque no procede de cosas que el hombre vio, el oído oyó o subieron de su corazón, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Pablo dice, hay que darle un ejemplo a estos corintios, dice, porque se los va a poner pues en humanos, dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Cierto que hay cositas que solo sabe usted de usted? Amigos, ¿cierto que hay cositas que usted, yo no le cuento, pero las sé yo, porque yo con yo, ¿sí o no? Pablo dice, así como el espíritu humano conoce lo profundo del ser humano, de su alma, de su cuerpo,
Dice, así, y nadie lo conoce sino Él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu ¿de quién? O sea, espíritu con espíritu, como son ellos triunidos, entonces se conocen perfectamente. Y ahora lo que Pablo me va a decir es que a los que han alcanzado madurez, el Espíritu de Dios les habla a ellos las cosas de Dios, porque hay que hablarlas espiritualmente y no puede hablarlas con niños que no se han desarrollado en Cristo Jesús y siguen siendo carnales, ocupando su mente porque no la han renovado con la lectura juiciosa de la palabra, en nuestro caso. Wow, ¿están aquí mis amigos? ¿Aló? ¿Están acá? ¿Me tienen un poco más de tiempo, por favor? Dice, y nosotros, diga conmigo, nosotros. Métase ahí, por favor, métase. Diga, y nosotros. ¿Sí? Puede que usted y yo no seamos espirituales maduros, pero digamos, venimos con esos, ¿cierto? Dice, y nosotros no hemos recibido, y aquí viene, por eso le decía yo, si usted y yo le tomamos atención a esto, nos desatrasamos de todos los 3 años anteriores, más lo que va a seguir. O sea, si usted vino a esta y no había cogido nada, vino a la que era. Dice, y nosotros, diga conmigo, nosotros. Ojo pues, los que hemos nacido de nuevo y estamos renovando nuestra mente, dice, no hemos recibido el espíritu ¿de quién? Del mundo. O sea, el espíritu que hay en el mundo es el espíritu caído, no renovado del hombre que no entiende las cosas de Dios. Lo que está diciendo es, nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos sido hechos, hechura suya, como dice Efesios, conforme a Cristo, ya no conforme a Adán, no conforme al del polvo de la tierra, sino conforme al que bajó del cielo. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino ¿qué? ¿El qué? El Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, que proviene ¿de quién? De Dios, no el espíritu pequeño humano que provenía del Adán caído, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo, sepamos. La única forma de usted y yo desapegarnos a lo terrenal y a lo temporal, no porque no sea bonito, no porque no sea hermoso, no es que es muy lindo tener un buen matrimonio, qué rico una buena empresa, qué rico una buena salud, pero lo que le estoy diciendo es que todo eso se acaba. Correcto, la única forma de uno desapegarse de eso y de esa esclavitud tan tesa es viendo lo que realmente en Cristo Jesús se nos ha prometido. Pero si no lo veo, ¿cómo va a soltar? Soy como el mico, no suelto hasta que veo. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? ¿De quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos saque. ¿Nos saque? Es que yo no sabía que tenía eso. No sabía, no sé si usted es de un pueblo como yo, ¿cierto? Yo soy de un pueblo llamado el Parque Berrío. Entonces dice, a veces uno dice, ¿para qué sirve este botoncito aquí en la moto o en el carro? Yo no sabía que era para eso, pero si lo tenía, pero yo no sabía. ¿Con qué se hace el aire acondicionado? Y yo aguantándome este calor, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre en Cristo, en Cristo. Es como el que no sabe. El que no sabe es como el que no ¿qué? El que no ve. Recuerdo que una vez un jefe mío, hace 700 años, me mandó a nacionalizar un menaje. Un menaje es el trasteo que uno trae de otra parte. Y entonces el aforador, un hombre muy hábil, porque quería, me dijo, joven, aquí hay un problema. Según el manifiesto y según la ley de aranceles, solo se puede traer en menaje un televisor y aquí hay 2. Y yo fui y vi, sí, había 2. Entonces le dije a mi jefe, vea, allá, y lo cuadramos, ¿cierto? Entonces cuando llegó no había nacido de nuevo siquiera. Entonces cuando llegó el menaje a la finca de mi jefe, ¿cierto? Era un señor muy prestante, un doctor muy querido. Desempacamos todo y me dice, ¿y dónde está el otro televisor? Y yo, hágalo ahí, doctor. Me dice, es que eso no es un televisor, es un microondas, nos tumbaron. El que no sabe es como el que no ve. Entonces dice, lo que Dios nos saque, lo que Dios nos saque, díganlo, lo que Dios nos saque. ¿Cómo voy a saber lo que Dios me ha concedido si no lo he visto por el Espíritu al renovar mi mente? Entonces dice Pablo lo siguiente, lo cual también hablamos. Diga conmigo, hablamos. Mire usted el proceso. Creo, proceso, entiendo, y ahora sí te hablo, pero como voy a hablar de lo que no he conocido, y aunque lo tengo no lo he visto. Entonces, una vez lo he visto, Pablo dice, lo cual también hablamos. Entonces ahora sí entiendo que Pablo no fue con temor y temblor allá y se negó a hablar palabras de profunda sabiduría humana, porque lo que nos estuviera revelando era, lo del Señor es sencillo, pero no es
no es imperfecto. Lo del Señor es, el evangelio es sencillo, pero no es incompleto. El evangelio del Señor es sencillo, pero no deja de ser profundísimo. El evangelio del Señor es sencillo, pero no deja de ser altísimo y anchísimo. El evangelio del Señor es toda la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo, que conoce lo profundo del Padre y lo revela en la persona de Cristo Jesús. No es ni siquiera comparable con la sabiduría humana que viene de ojos que ven, oídos que escuchan y corazón que sube de pensamientos. Dice, lo cual también hablamos. Y ahí sí dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo que a lo que. Lo espiritual a lo espiritual. El que está en Adán está en la carne. El que está en Cristo Jesús está en el Espíritu. Y las cosas del Espíritu piensa y anhela. Entonces, cuando yo estoy en una conversación, ahí es cuando me doy cuenta hasta dónde conozco o no conozco. Ahí estoy con mis compañeros de oficina, con mis compañeros de universidad, con mi barra de amigos, con mis otros profesionales de la misma rama, y ellos están hablando de cosas. No, la última tecnología, mira este chip, que tal, oh, mira este rayo, mira esta cosa, mira este último equipo, y tal. Y uno ahí como, no, ¿y yo qué les voy a tirar aquí lo de la cruz? Pues queda como muy out, ¿cierto? No es in. Pero cuando sé, entonces yo simplemente expongo y digo, Cristo en la cruz murió por ti, fue sepultado, te incluyó y fue resucitado y te resucitó para darte algo que no tienes, y es vida eterna, para resucitar a una nueva vida en el Espíritu. Y pum, dejo eso ahí. Eso es como la levadura que uno mete en unas medidas de harina y al rato leuda toda la masa. Cuando yo voy con esa confianza, a mí qué me importa que me estén hablando de Pitágoras, de Aristóteles, de Platón, de Séneca, de Descartes, de cuánta cosa. Yo entro ahí y la suelto, y esa bomba empieza a hacer tic tac en el corazón del que escuchó la cosa, pero enviada por alguien que realmente cree, y empieza tic tac, y cuando uno piensa ¡pum!, eso le explota y quedan hechos nada, como Pablo, tirados en el piso, y van a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Mírale, dígale, ay, ese es el evangelio, el poderoso evangelio, acomodando lo espiritual a lo que, dígalo, a lo espiritual, y da la explicación. Mire que eso está sencillo, es más sencillo que cualquier cosa sencilla, dice, pero porque ya lo vemos con la mente que es, dice, pero el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que naciendo de nuevo no renueva, sigue pensando en las cosas de la carne, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, es decir, no las nota, no las ve, porque se ven con el corazón nuevo que nos ha sido dado. Y dice, porque para él son locura y no las puede vea, créame, una persona no nacida de nuevo es queriendo y trata de pegarse y no puede, dice, no, yo no entiendo. O el que ha nacido de nuevo y no quiere renovar su mente tampoco entiende, está en el mismo estado vegetativo, y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y son locura porque no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, por el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual, diga conmigo, el espiritual. Mira la estatura que Pablo quiere llevar a la congregación de Corinto. Tenían templos seguramente, tenían milagros, tenían profecías, celebraban la cena del Señor, pero eso era una parranda. Ahora lo que Pablo le está diciendo es, quiero jalarlos a lo que es, a la madurez, se me quedaron niños. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces se está refiriendo no a que esto sea una anarquía y que cada uno hace lo que le da la gana, porque a mí nadie me puede decir nada. No. Él lo que está diciendo es que una persona no nacida de nuevo, o que un nacido de nuevo que no ha renovado su mente, ve a un hombre o a una mujer maduros en el proceso de renovación y no va a entender, y al no entender no sabe juzgar, porque para él las cosas que hacemos son locura. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Tú ya desde tu posición de maduro o madura en el Señor, esto no es de antigüedad, diga conmigo, no es de antigüedad, porque hay personas que pueden llevar 20 años, 30, 40 en el Señor y lo mismo. No, han repetido el año muchas veces, pero no han madurado. Diga conmigo, no han madurado.
Y entonces, pero usted ve señoras u hombres que le tienen miedo a las cucarachas. Sí. Ay, se asustan con la oscuridad. Ay, ¿qué pasará después de la muerte? Ay, si habrá resurrección. En la Nueva Jerusalén cobrarán arriendo. No habrá gasto. No. Una cantidad de pendejas. En cambio, el espiritual juzga ¿qué? ¿Todas las qué? Dígalo, ¿todas las qué? Pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. Aclarará eso después. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. En la carne, nadie. Si no ha renovado su mente, nadie. ¿Y quién le instruirá? ¿Quién dice, Señor Jesús, vea, yo soy profeta, venga, le doy una profecía? Qué pena. Señor, usted va a resucitar, hombre. O maestro, Señor, venga, yo le enseño. Realmente lo que usted necesita es como tener una vida en el Espíritu, ¿no? Y esta es la forma. Venga, le desgloso la carta. No. O venga, Señor, yo lo pastoreo. Usted lo que necesita es pastoreo, Señor. Lo veo muy desjuiciadito, yendo a muchas bodas, multiplicando mucho vino. No, él no, diga, Dios no necesita de nadie, ni le ha pedido consejo a nadie, dígalo. Sin embargo, entre los que han alcanzado madurez por haber nacido de nuevo, desarrollar su mente, dice, mas nosotros tenemos la ¿qué? La mente de Cristo. Y eso lo cambia todo. Ahora, ¿qué ocurre? Póngase en pie, por favor. ¿Qué ocurre acá? Cuando le voy a decir lo que ocurre, si esto no le ocurre, evalúese bien. Porque cuando uno conoce el reino de Dios y su justicia, así como lo estamos viendo, por la misericordia de Dios, porque es pura misericordia de Dios, puede tener 53 años como yo, pero 50 o 48 haberlos vivido, gran parte sin haber nacido de nuevo. Después naciendo de nuevo, pero no renové mi mente con el evangelio del reino, sino con la predicación de añadiduras, y la predicaba. Pero cuando llega uno y hace 3 o 4 años empieza a ver esto, todas las bases y fundamentos sobre los que habías edificado esos 50 bien vividos años, ¡pah!, se caen. Entonces uno tiene que tomar una decisión. ¿Vuelvo y reconstruyo eso de las trizas y me hago el loco como que no vi esto? ¿O realmente empiezo a edificar para la eternidad? Y por eso es que empiezan a venir todos los cambios. Cuando yo puedo decir, yo no me puedo considerar tan viejo, tan vieja, con tanta experiencia o con tanto bagaje en simples cosas de sabidurías humanas, de gente no nacida de nuevo o de nacidos de nuevo pero sin renovar su mente, para enfrentar la eternidad que de todas formas me va a llegar. Porque la gran mayoría pensamos que los que se van a morir son otros, o si el Señor llegara en este momento quedamos muchos despistados completamente porque no hemos renovado la mente, no sabemos ni para dónde vamos. Y ahí es donde Dios viene y te dice, bueno, ¿te vas a realizar en mí o vas a seguir pegado de las añadiduras? Jugando ahí a las muñequitas en tu matrimonio y a los muñequitos, o en tu empresa a monopolio, o en tu empleo a ponerle zancadilla al otro para poder seguir ascendiendo, o en tu deporte para sacar cuadritos. Todo temporal, no que no valga la pena, sino que es temporal, completamente temporal. Nuestros hijos, por hermosos y hermosas que son, después de la resurrección no van a llegar, hey pa, que si la liguita para la vida, ya no hay forma. O su mujer o su marido no va a llegar, mi amor, venga pues vamos a dar una vuelta por el mall de la Nueva Jerusalén. No, eso no es así. Ni nadie te va a pedir conceptos sobre la profesión pero sí nos podremos sentar a seguir hablando, porque imagínate, en Apocalipsis hay un versículo que dice que los ángeles mismos traen el evangelio del reino. O sea que la cosa continúa abriéndose en más y más facetas de este precioso y glorioso, profundo, alto y ancho tesoro que nos ha sido dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, ya estoy realizado en Cristo. Usted no necesita realizarse en nada más. Son incidentes chéveres, pero no para realizarnos. La experiencia temporal no sirve. La eterna es esa, la verdadera. ¿Por qué algunos no nos entregamos? Porque no hemos visto. Pero una vez que uno ve, es de valientes dar el paso y que lo que esté flojito se caiga. Porque ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si al final pierdo mi comunión con Dios? Es fuerte, muy fuerte.
y te lanza una crisis que tienes que afrontar. La puedes ocultar, la puedes aplacar y decir, no le voy a parar bolas a eso, pero vuelve y se te levanta. No le voy a parar bolas, y se vuelve y se te levanta, hasta que realmente tienes que confrontar las cosas. Diga conmigo: Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado por el Espíritu, para poder entender y acomodar lo que es del Espíritu al Espíritu y juzgar todas las cosas, no para condenarlas, sino para decir, esto es de la carne, este es del nacido pero no renovado, y esto es del Espíritu porque viene de ti y lo puedo hablar con otros, y se lo puedo hablar a otros. A eso se refería Pablo: fui con temor y temblor para no ir a hablar cosas de humana sabiduría, sino la que viene en Cristo, diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén y amén. Les bendigo a todos y a todas. Un feliz puente.